Porque este tema no es solo sobre técnicas de autocontrol o sobre reprimir emociones, es sobre una transformación profunda del corazón, sobre entender la raíz de nuestra vulnerabilidad emocional y sobre aprender a vivir desde un centro interior tan sólido que nada externo pueda perturbarlo realmente. Permítanme comenzar con una historia sencilla, de esas que suceden todos los días y que revelan mucho sobre nosotros mismos. Hace algún tiempo conocí a un hombre, llamémosle Carlos, un buen hombre, trabajador, responsable, padre de familia. Carlos tenía un compañero de trabajo que constantemente llegaba tarde a las reuniones, dejaba tareas sin terminar y cuando había que presentar resultados siempre tenía una excusa. Cada vez que esto sucedía, Carlos sentía que la sangre le hervía. No podía concentrarse, llegaba a casa irritado, descargaba su frustración con su esposa, con sus hijos. Es que no es justo, me decía. Yo me esfuerzo, cumplo con mi parte y él se aprovecha y nadie le dice nada. Y tenía razón en algo, efectivamente su compañero no estaba cumpliendo, pero Carlos no veía algo fundamental. Su compañero no era quien le robaba la paz. Era él mismo, con su manera de interpretar la situación, con sus expectativas, con su necesidad de que las cosas fueran como él consideraba justo. Y así pasaban los meses. Y Carlos se consumía mientras su compañero seguía tan tranquilo, quizá ni siquiera consciente del tormento que generaba en el otro. ¿Ven el problema? ¿No era el compañero quien tenía poder sobre la paz de Carlos? Era Carlos quien le entregaba ese poder cada vez que se enojaba. Lo interesante de esta historia es que cuando profundizamos más, descubrí que Carlos había crecido en una familia donde él, siendo el mayor, siempre tuvo que cargar con las responsabilidades que sus hermanos menores no cumplían. Su padre le decía constantemente: tú eres el responsable, tú tienes que dar el ejemplo, tú no puedes fallar. Y Carlos creció con esta carga, sintiéndose siempre obligado a hacer las cosas bien, mientras veía cómo otros se salían con las suyas sin consecuencias. Entonces, cuando en su trabajo adulto se encontraba con alguien irresponsable, no solo estaba viendo a ese compañero, estaba viendo toda su historia, toda esa injusticia antigua que nunca había sanado. Su enojo no era proporcional a la situación presente, era proporcional a años y años de frustración acumulada. Y esto, queridos amigos, es algo que nos pasa a muchos. Nuestro enojo presente casi siempre tiene raíces en el pasado, en heridas antiguas que nunca cerraron bien. Ahora bien, antes de continuar, quiero que quede muy claro algo. No estoy diciendo que ignoremos las injusticias, que hagamos como si nada cuando alguien actúa mal, que nos volvamos indiferentes. No se trata de eso. Se trata de comprender dónde está realmente la raíz de nuestra turbación. Porque una cosa es reconocer que algo está mal, que alguien actúa de manera incorrecta o irresponsable, y otra muy distinta es permitir que eso nos robe la serenidad, que nos llene de resentimiento, que gobierne nuestras emociones y nuestros días. El enojo, queridos amigos, casi nunca es proporcional a la ofensa. Casi siempre es desproporcionado, porque se alimenta no solo de lo que sucedió, sino de nuestras heridas previas, de nuestras inseguridades, de nuestras expectativas frustradas, de nuestro orgullo herido. Y eso es lo que debemos mirar con honestidad, con valentía, sin engañarnos a nosotros mismos. Pensemos un momento en lo que realmente sucede cuando nos enojamos. Alguien dice algo que no nos gusta o hace algo que nos parece injusto y de inmediato sentimos una reacción interior. El corazón se acelera, la mente comienza a dar vueltas, empezamos a construir argumentos, a recordar otras situaciones similares, a imaginar conversaciones donde le decimos todo lo que pensamos. Y mientras tanto, esa persona que nos molestó tal vez ya ni se acuerda, tal vez está tranquila, tal vez está cenando con su familia, pero nosotros seguimos ahí, consumiéndonos, rumiando, permitiendo que ese momento gobierne todo nuestro estado de ánimo. ¿Quién sale perdiendo? No el otro, nosotros, siempre nosotros. Y entonces la pregunta no es cómo hacer para que el otro cambie, porque eso no está en nuestras manos. La pregunta es cómo hacer para que nuestro corazón permanezca en paz, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer los demás.
Y fíjense en algo muy importante. El enojo nos roba más que paz. Nos roba claridad mental, nos roba energía, nos roba la capacidad de disfrutar el presente, nos roba salud física porque el estrés crónico hace estragos en nuestro cuerpo. Nos roba relaciones porque cuando estamos enojados con alguien terminamos descargando con otros que no tienen nada que ver. Nos roba tiempo precioso de nuestra vida que nunca vamos a recuperar. Pensemos en cuántas horas hemos perdido dándole vueltas a algo que nos molestó, ensayando conversaciones mentales, sintiendo esa tensión en el pecho, en los hombros, en la mandíbula. Horas y horas que pudimos haber usado para estar presentes con nuestros seres queridos, para hacer algo que nos diera alegría, para crecer, para amar, pero no, las perdimos rumiando nuestro enojo. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera recordamos después qué fue exactamente lo que nos molestó tanto, solo recordamos la sensación amarga, el tiempo perdido. Y aquí llegamos a algo fundamental, algo que me gustaría que grabaran en su corazón. Las personas no pueden quitarnos la paz si nosotros no se la entregamos. Lean esto otra vez despacio. Las personas no pueden quitarnos la paz si nosotros no se la entregamos. Esto es difícil de aceptar porque nos gusta pensar que somos víctimas, que el culpable es el otro, que si él no hubiera dicho eso, si ella no hubiera hecho aquello, entonces estaríamos bien. Pero la verdad es que nadie tiene ese poder sobre nosotros a menos que nosotros se lo demos. Nadie puede entrar en nuestro corazón y robarnos la serenidad si nosotros mantenemos las puertas cerradas. Y mantener las puertas cerradas no significa endurecerse, no significa volverse frío o indiferente. Significa tener un corazón ordenado, un corazón que sabe dónde está su centro, que sabe de dónde viene su paz. Déjenme explicarles esto con más detalle porque es realmente el núcleo de todo. Imaginen que su corazón es como una casa. Ahora, si esa casa no tiene un buen dueño, si no hay alguien que decida qué entra y qué no, cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera. Puede venir alguien y desordenarlo todo, puede venir otro y llevarse cosas valiosas, puede venir otro y romper lo que encuentra. Pero si esa casa tiene un dueño presente, consciente, fuerte, ese dueño decide a quién abre la puerta y a quién no, decide qué comentarios tienen permiso de afectar su paz y cuáles no, decide qué batallas vale la pena pelear y cuáles simplemente hay que dejar pasar. Este dueño de la casa no es tirano ni débil, es sabio. Sabe cuándo debe defenderse y cuándo debe simplemente cerrar la puerta con firmeza y seguir adelante. Entonces, ¿de dónde viene nuestra paz? No viene de que todo salga como queremos. No viene de que las personas se comporten como esperamos. No viene de que el mundo sea justo. Si dependemos de eso, estaremos siempre alterados, siempre decepcionados, siempre enojados, porque el mundo no es perfecto, las personas no son perfectas y la vida está llena de situaciones que no podemos controlar. Nuestra paz, queridos amigos, viene de algo mucho más profundo. Viene de saber quiénes somos, de saber que estamos en las manos de Dios, de saber que nuestra dignidad no depende de lo que otros piensen o hagan, de saber que podemos elegir cómo responder ante cualquier circunstancia. Esta es la verdadera libertad interior. No depender de factores externos para estar bien, sino tener un centro interior tan sólido que nada de afuera pueda perturbarlo. Y esto no es algo que se logra de un día para otro, es el trabajo de toda una vida, es ir construyendo día a día, decisión a decisión, ese centro interior sólido. Es ir sanando las heridas que nos hacen vulnerables, es ir conociendo nuestros puntos débiles para poder fortalecerlos, es ir aprendiendo a distinguir entre lo que es realmente importante y lo que no lo es ir cultivando la presencia de Dios en nuestra vida, porque sin Él, les aseguro, es muy difícil mantener esa paz. Con nuestras solas fuerzas, tarde o temprano, algo o alguien va a lograr perturbarnos. Pero cuando sabemos que Dios está con nosotros, cuando sabemos que Él nos sostiene, cuando sabemos que Él tiene un plan incluso en medio de lo que parece injusto, doloroso, entonces tenemos un ancla, algo que nos mantiene firmes cuando todo alrededor se mueve. Recuerdo a una mujer, llamémosla María, que vino a hablar conmigo profundamente herida por su suegra.
Me contaba con lágrimas cómo su suegra constantemente la criticaba, cómo le decía que no educaba bien a los niños, que la casa no estaba suficientemente limpia, que su hijo merecía una mejor esposa. Y María, cada vez que escuchaba esto, se sentía destrozada. Padre, no puedo más, me decía, hago todo lo posible, me esfuerzo tanto y nunca es suficiente para ella. Y le pregunté, María, ¿qué es lo que más te duele? ¿Que ella diga esas cosas o que tú creas que tienen algo de verdad? Se quedó en silencio y ahí estaba toda la cuestión. Porque el problema no era solo la suegra. El problema era que María dudaba de sí misma, tenía inseguridades profundas, necesitaba la aprobación externa para sentirse valiosa. Entonces, cuando llegaba la crítica, no solo escuchaba palabras, sino que esas palabras resonaban con sus propios miedos y dudas. Si María hubiera tenido un corazón más ordenado, más seguro de su propia dignidad y valor, las palabras de su suegra habrían resbalado como el agua sobre el cristal. No porque María fuera indiferente, sino porque sabría que su valor no depende de la opinión de su suegra. Y trabajamos en esto durante meses. Le ayudé a María a reconocer de dónde venían esas inseguridades. Resultó que su propia madre había sido muy crítica con ella. De niña nunca estaba satisfecha con nada de lo que María hacía. Entonces María creció con esta necesidad constante de aprobación, con este miedo a no ser suficiente. Y cuando se casó y su suegra empezó con las críticas, era como si su madre estuviera ahí otra vez, confirmando todos sus miedos más profundos. Pero una vez que María pudo ver esto, una vez que pudo reconocer que el poder que su suegra tenía sobre ella venía de esas heridas antiguas no sanadas, todo empezó a cambiar. Comenzó a trabajar en sanar esa relación con su propia madre, en perdonarla, en entender que su madre también tenía sus propias limitaciones y heridas. Comenzó a construir su propio sentido de valor, no basado en la aprobación de otros, sino en saber que es hija de Dios, que hace su mejor esfuerzo, que es una buena madre y esposa. Y poco a poco las palabras de la suegra empezaron a dolerle menos, no porque la suegra cambiara, sino porque María cambió. Y eso, queridos amigos, es lo que quiero que entiendan. El cambio tiene que venir de adentro, no de afuera. Y esto nos lleva a un punto crucial. El enojo casi siempre revela algo de nosotros mismos. Revela nuestras heridas, nuestras inseguridades, nuestros puntos débiles. Por eso, ante la misma situación, dos personas pueden reaccionar de manera completamente diferente. Una se enoja terriblemente, la otra ni se inmuta. ¿Por qué? Porque no es la situación en sí misma la que genera el enojo, sino el significado que le damos, el lugar donde toca en nuestro corazón. Si alguien critica mi trabajo y yo estoy seguro de que hice mi mejor esfuerzo, la crítica no me perturba. Puedo escucharla, puedo aprender si hay algo válido, pero no me derrumba. Pero si tengo dudas sobre mi capacidad, si necesito constantemente validación externa, entonces esa misma crítica me va a doler profundamente y me va a enojar. ¿Ven? El enojo es un síntoma, es una alarma que nos dice, aquí hay algo que necesitas sanar, algo que necesitas ordenar en tu interior. Por eso es tan importante no solo trabajar en controlar el enojo cuando surge, sino en entender por qué surge, en preguntarnos, ¿qué está tocando esto en mí? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Qué me dice esto sobre mis propias vulnerabilidades? Y esto requiere honestidad brutal con nosotros mismos. Requiere estar dispuestos a ver cosas de nosotros que tal vez no nos gustan. Requiere reconocer que tal vez no somos tan maduros como creíamos, que tal vez tenemos heridas más profundas de lo que pensábamos, que tal vez nuestro orgullo es más grande de lo que quisiéramos admitir. Pero esta honestidad, aunque duele, es liberadora, porque solo cuando reconocemos el problema podemos empezar a trabajar en la solución. Entonces, ¿cómo no enojarse nunca con nadie? La respuesta no está en controlar a los demás, ni en evitar situaciones difíciles, ni en reprimir las emociones. Está en trabajar en nuestro propio corazón, en conocernos a nosotros mismos, en sanar nuestras heridas, en ordenar nuestros afectos, en fortalecer nuestra libertad interior. Es un trabajo profundo, un trabajo de toda la vida, pero es el único camino verdadero hacia la paz. Y déjenme decirles algo, este trabajo no es fácil, requiere humildad,
porque implica reconocer que el problema no siempre es el otro, que muchas veces somos nosotros con nuestras expectativas irreales, con nuestras demandas desmedidas, con nuestro orgullo herido. Requiere valentía porque implica mirar dentro de nosotros mismos y ver esas partes que no nos gustan, esas inseguridades, esos miedos, esas necesidades no satisfechas. Pero les aseguro que vale la pena. Les aseguro que cuando empiezan a hacer este trabajo, cuando empiezan a sanar y a crecer, la vida cambia de una manera hermosa. Pensemos ahora en algo muy concreto, las expectativas. ¿Cuánto sufrimiento viene de ahí? De esperar que las personas sean como nosotros queremos, que actúen como nosotros actuaríamos, que piensen como nosotros pensamos, y cuando no lo hacen nos enojamos. Pero, ¿con qué derecho exigimos que otros sean como nosotros queremos? Cada persona es libre, cada persona tiene su propia historia, sus propias limitaciones, su propio ritmo de crecimiento, y si no aceptamos esto, si vivimos constantemente frustrados porque los demás no cumplen nuestras expectativas, viviremos en un estado perpetuo de molestia. La solución no es dejar de tener expectativas, porque eso sería imposible y no sería sano. La solución es tener expectativas realistas, flexibles y sobre todo no hacer depender nuestra paz de que se cumplan o no. Y déjenme explicar algo importante sobre las expectativas. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de que las tenemos. Son expectativas implícitas, supuestos que hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, esperamos que si somos amables con alguien, esa persona va a ser amable con nosotros. Esperamos que si hacemos un favor, la persona va a estar agradecida. Esperamos que si trabajamos duro, vamos a ser reconocidos. Esperamos que si amamos a alguien, esa persona nos va a amar de la misma manera. Y cuando estas expectativas implícitas no se cumplen, nos sentimos traicionados, defraudados, enojados. Pero nadie nos prometió nada de eso. Somos nosotros quienes construimos esas expectativas en nuestra mente. Y cuando más inconscientes son, más daño nos hacen, porque ni siquiera sabemos que están ahí hasta que se frustran. Hace poco hablaba con un padre que estaba muy molesto con su hijo adolescente. No me hace caso, me decía. Le digo que estudie, que ordene su cuarto, que sea responsable y no me escucha. Y le dije, dime, cuando tú tenías su edad, ¿eras perfecto? ¿Siempre obedecías a tus padres? Se rió. Por supuesto que no, era un desastre. Entonces, ¿por qué esperas que tu hijo sea diferente? ¿Por qué te enojas cuando hace exactamente lo que tú hacías? Y ahí está el punto. Muchas veces nos enojamos no porque el otro esté haciendo algo terrible, sino porque no está haciendo lo que nosotros en nuestra cabeza hemos decidido que debería hacer. Pero esa imagen que tenemos en la mente, esa expectativa, es nuestra, no es la realidad. Y mientras más nos aferremos a ella, más vamos a sufrir. Este padre me contaba que su propio padre había sido muy duro con él, muy exigente, y que él había sufrido mucho por eso. Y ahora con su hijo estaba repitiendo el mismo patrón sin darse cuenta. Esperaba que su hijo fuera responsable y maduro a los 15 años, cuando él mismo no lo fue hasta mucho después. Y cuando le hice ver esto, cuando pudo reconocer que estaba siendo tan exigente con su hijo como su padre lo fue con él, algo se rompió dentro de él. Se dio cuenta de que no quería eso para su hijo, de que quería una relación diferente, más cercana, más comprensiva. Y empezó a cambiar su forma de relacionarse con él. En lugar de estar constantemente enojado y exigiendo, empezó a hablar más con su hijo, a entender lo que le pasaba, a acompañarlo en su proceso de crecimiento. Y su hijo empezó a cambiar también, no porque el padre lo exigiera, sino porque sentía que su padre lo entendía, lo aceptaba, lo amaba tal como era. Ahora bien, hay otro elemento fundamental que quiero que consideremos, el perdón. No podemos hablar de no enojarse sin hablar del perdón, porque el enojo y el rencor van de la mano. Cuando nos aferramos al enojo, cuando rumiamos una y otra vez lo que nos hicieron, cuando no perdonamos, estamos construyendo una prisión para nosotros mismos. Y lo curioso es que pensamos que al no perdonar estamos castigando al otro,
cuando en realidad el único prisionero somos nosotros. El otro tal vez ni siquiera sabe que estamos enojados, o no le importa, o ya lo olvidó, pero nosotros seguimos ahí cargando ese peso, envenenándonos por dentro. El perdón, queridos amigos, no es un favor que le hacemos al otro, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Es la decisión de soltar, de dejar ir, de no permitir que esa ofensa siga gobernando nuestra vida. Y aquí hay algo que muchas veces se malentiende. Perdonar no significa decir que lo que pasó estuvo bien. No significa olvidar, no significa volver a confiar automáticamente, no significa exponerse de nuevo a ser herido. Perdonar significa simplemente soltar el resentimiento, dejar de desear el mal para esa persona, liberar el corazón de ese peso. Puedo perdonar y al mismo tiempo poner límites sanos. Puedo perdonar y alejarme de una relación tóxica. Puedo perdonar y recordar lo que pasó para no repetir el mismo error. El perdón es para mi propia libertad interior, no necesariamente para restaurar una relación que tal vez no es sana restaurar. Y déjenme ser muy claro en esto, porque hay mucha confusión. Perdonar no significa ser tonto, no significa dejar que abusen de nosotros, no significa exponernos una y otra vez a la misma persona que nos hace daño. Hay personas tóxicas, hay relaciones que no son sanas, hay situaciones donde lo más sabio es alejarse, y podemos hacer todo eso y aún así perdonar. Podemos decir, te perdono, pero no voy a seguir en esta relación porque no es buena para mí. Podemos decir, te perdono, pero necesito distancia. Podemos decir, te perdono, pero voy a poner límites claros. El perdón libera nuestro corazón, pero la sabiduría nos dice cómo actuar después. Y a veces la acción más sabia después del perdón es precisamente el alejamiento. Les voy a contar algo personal. Hace muchos años, cuando era más joven, un amigo muy cercano me traicionó. Compartió algo que le había confiado en secreto y eso generó problemas serios en mi vida. Estuve meses enojado, sintiéndome víctima, pensando una y otra vez en lo injusto que había sido. Y un día, en oración, sentí que Dios me decía, ¿hasta cuándo vas a permitir que esto te controle? ¿Hasta cuándo vas a darle ese poder sobre ti? Y me di cuenta de que mientras yo seguía enojado, la única vida que se estaba arruinando era la mía. Mi amigo seguía adelante, tal vez ni siquiera pensaba en lo que había hecho, y yo estaba atrapado, prisionero de mi propio rencor. Ese día decidí perdonar. No fue fácil, no fue instantáneo, fue un proceso, pero poco a poco sentí cómo se iba liberando mi corazón, cómo recuperaba mi paz. Y lo más curioso es que después de un tiempo, cuando ya había perdonado realmente, pude ver a ese amigo con otros ojos, pude entender sus propias debilidades y miedos, pude tener compasión. No restauramos la amistad como antes, porque había cosas que habían cambiado, pero yo estaba en paz. Y eso, queridos amigos, no tiene precio. El proceso del perdón, déjenme describirlo un poco más, porque no es algo mágico que sucede de la noche a la mañana. Primero viene la decisión, decido perdonar. Y esa decisión es un acto de la voluntad, no un sentimiento. No voy a esperar a sentir ganas de perdonar porque tal vez nunca la sienta. Simplemente decido que voy a hacerlo, que voy a soltar, que voy a liberar mi corazón. Después viene el proceso, que puede llevar tiempo. Hay días en que el recuerdo vuelve y duele. Hay momentos en que el enojo resurge y cada vez que eso pasa, vuelvo a la decisión. Yo decidí perdonar y aunque ahora duele, mantengo esa decisión. Le pido a Dios que me ayude, que sane mi corazón, que me dé la gracia para perdonar de verdad. Y poco a poco el dolor va disminuyendo, el recuerdo pierde fuerza, el enojo se va disolviendo. Hasta que un día me doy cuenta de que puedo pensar en esa persona o en esa situación sin que me duela, sin que me altere. Y ese día sé que el perdón fue real, que mi corazón está libre. Hay algo más que quiero que entiendan, la diferencia entre sentir enojo y actuar desde el enojo. Sentir enojo es humano, es una emoción que surge y no es pecado sentirla. El problema es qué hacemos con ese enojo, cómo lo gestionamos. Si permitimos que nos gobierne o no, puedo sentir un destello de enojo cuando alguien me interrumpe bruscamente, pero puedo elegir no reaccionar desde ahí.
puedo tomar un respiro, puedo responder con calma. Puedo sentir molestia cuando alguien no cumple su palabra, pero puedo elegir no aferrarme a esa molestia. Puedo expresar lo que necesito expresar sin agresividad. Puedo buscar soluciones en lugar de quedarme atrapado en la queja. La madurez emocional y espiritual no consiste en no sentir nunca enojo, sino en no permitir que el enojo nos domine, en no dejar que se convierta en resentimiento, en no actuar de manera destructiva cuando lo sentimos. Y esto requiere autoconocimiento, requiere estar atentos a lo que pasa dentro de nosotros. Requiere preguntarnos, ¿por qué me molesta tanto esto? ¿Qué está tocando en mí? ¿Es realmente tan grave como lo estoy sintiendo? ¿O hay algo más profundo que se está activando? Muchas veces nos enojamos por cosas pequeñas porque representan algo más grande. El plato sucio que mi esposo dejó en la sala no es solo un plato, es la sensación de que no me valora, de que no aprecia lo que hago, de que siempre tengo que estar recogiendo detrás de él. Entonces el enojo no es proporcional al plato, es proporcional a toda esa carga emocional que hay detrás. Y si no somos conscientes de esto, si no lo hablamos, si no lo trabajamos, vamos a seguir explotando por platos y calcetines y cualquier otra cosa pequeña cuando el problema real es otro. Y aquí viene algo importante. Necesitamos aprender a comunicar. Muchas veces el enojo se acumula porque no decimos lo que sentimos, no expresamos lo que necesitamos, vamos guardando y guardando hasta que explotamos. Y cuando explotamos lo hacemos de manera destructiva, diciendo cosas hirientes, atacando, sacando a relucir cosas del pasado que no tienen nada que ver con la situación presente. Y esto daña las relaciones profundamente. En cambio, si aprendemos a comunicar de manera sana, a tiempo, sin acumular, todo cambia. Si en lugar de explotar por el plato puedo decir con calma, amor, cuando dejas el plato ahí, me hace sentir que no valoras el esfuerzo que hago por mantener la casa ordenada. ¿Podemos hablar de esto? Entonces estamos creando un espacio para el diálogo, para la comprensión mutua, para resolver el problema de raíz en lugar de solo descargar el enojo. Déjenme hablarles ahora de algo que considero esencial, la humildad. La humildad es la base de la paz interior y la base de no vivir enojados. ¿Por qué? Porque cuando somos humildes, reconocemos que nosotros también nos equivocamos, que nosotros también fallamos, que nosotros también hemos herido a otros, que nosotros también necesitamos paciencia y comprensión. Y desde esa humildad es mucho más fácil ser compasivos con las fallas de los demás. Si yo me pongo en un pedestal, si me creo mejor que los otros, si pienso que yo nunca haría lo que el otro hizo, entonces mi enojo va a ser implacable, va a ser juicio, va a ser condenación. Pero si soy humilde, si reconozco mi propia fragilidad, entonces cuando el otro falla puedo decir, bueno, yo también he fallado, yo también he defraudado a otros, yo también necesito que me perdonen. Y desde ahí el enojo se suaviza, se transforma, da paso a la comprensión. La humildad también nos ayuda a no tomarnos todo como algo personal. Muchas veces nos enojamos porque interpretamos las acciones de otros como ataques personales, cuando en realidad no tienen nada que ver con nosotros. Si alguien llega de mal humor y nos habla mal, inmediatamente pensamos, ¿qué le hice? ¿Por qué me trata así? Y nos enojamos. Pero si somos humildes, si no todo gira alrededor de nosotros, podemos pensar, tal vez está pasando por algo difícil, tal vez tuvo un mal día, esto no es sobre mí. Y esa simple reinterpretación cambia completamente nuestra reacción emocional. Ya no hay enojo, hay comprensión, hay compasión incluso. Recuerdo las palabras de Jesús en el Evangelio. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo? Qué palabras tan duras, pero tan ciertas. Es tan fácil ver los defectos de los demás, juzgarlos, enojarnos con ellos, y tan difícil ver los nuestros. Y Jesús no dice que no veamos los defectos del otro, dice que primero veamos los nuestros. Primero la viga, después la paja. Y cuando hemos sacado la viga de nuestro propio ojo, cuando hemos reconocido nuestra propia necesidad de misericordia, entonces sí, podemos ayudar al otro con su paja, pero no desde el enojo,
sino desde el amor, desde la compasión, desde el deseo genuino de que la otra persona crezca y sea feliz. Y aquí hay algo muy hermoso. Cuando vivimos desde la humildad y la compasión, cuando no nos enojamos con facilidad, cuando perdonamos, cuando mantenemos la paz interior, no solo estamos mejor nosotros, sino que somos una bendición para los que nos rodean. Somos un refugio, un lugar seguro, una presencia que calma en lugar de alterar. Piensen en las personas que conocen que tienen esta cualidad, que son serenas, que no se alteran fácilmente, que responden con calma incluso en situaciones difíciles. ¿No es una bendición estar cerca de ellas? ¿No nos inspiran? ¿No nos hacen querer ser mejores? Así quiere Dios que seamos nosotros. No perfectos, pero sí en paz. No insensibles, pero sí serenos. No indiferentes al mal, pero sí libres del enojo que destruye. Y fíjense en algo, estas personas no nacieron así. No es que tengan un carácter especial o que la vida les haya sido más fácil. Muchas veces han pasado por situaciones muy difíciles, han sido heridas profundamente, han tenido que perdonar cosas muy graves, pero han elegido trabajar en su interior, han elegido sanar, han elegido crecer, han elegido no permitir que las circunstancias o las personas les roben la paz. Y esa elección repetida día tras día los ha transformado. Porque la transformación no es un evento, es un proceso. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Es algo que vamos construyendo con cada decisión pequeña, con cada momento en que elegimos responder con amor en lugar de con enojo, con cada vez que elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, con cada vez que elegimos confiar en Dios en lugar de dejarnos llevar por la ansiedad o el miedo. Ahora, hablemos de algo práctico, porque todo esto que estoy diciendo puede parecer muy bonito en teoría, pero ¿cómo se vive en el día a día? Déjenme darles algunos puntos concretos, no como una fórmula mágica, sino como caminos que pueden ayudar. Primero, cuiden su corazón. Esto significa cuidar lo que entra en él. Si pasamos el día consumiendo noticias negativas, programas llenos de violencia y conflicto, conversaciones llenas de chisme y crítica, nuestro corazón se va a ir llenando de eso y va a ser más fácil enojarnos. En cambio, si alimentamos nuestro corazón con lo bueno, lo bello, lo verdadero, si leemos cosas que nos elevan, si buscamos la presencia de Dios, si cultivamos amistades sanas, nuestro corazón estará más preparado para responder con paz. Esto no significa vivir en una burbuja ignorando la realidad del mundo. Significa ser selectivos con lo que consumimos, con a qué le damos nuestra atención. Porque nuestra atención es limitada, nuestro tiempo es limitado. Y si lo llenamos de basura, no habrá espacio para lo que realmente nutre el alma. Piensen en su mente como un jardín. Si plantan semillas buenas y las riegan, van a crecer flores. Si no plantan nada y dejan que crezca lo que sea, van a tener solo maleza. Y cuidar el jardín de la mente requiere esfuerzo consciente, requiere decisión. Segundo, practiquen la pausa. Cuando sientan que el enojo empieza a surgir, hagan una pausa. No reaccionen inmediatamente. Respiren profundo, cuenten hasta 10 si es necesario, pidan luz a Dios. Esta simple pausa puede hacer una diferencia enorme porque nos da tiempo para que la emoción inicial se calme un poco y podamos responder desde un lugar más sereno, más consciente, más dueño de nosotros mismos. La pausa es el espacio de la libertad, el espacio donde podemos elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Y esta pausa no es solo física, es también interior. Es crear un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, entre lo que sucede y cómo reaccionamos. Y en ese espacio está nuestra libertad. Viktor Frankl, ese psiquiatra que sobrevivió los campos de concentración nazis, dijo algo muy profundo: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Piensen en la profundidad de estas palabras. No somos esclavos de nuestras reacciones inmediatas. Tenemos ese espacio, por pequeño que sea, donde podemos elegir. Y ejercer esa elección es lo que nos hace verdaderamente humanos,
verdaderamente libres. Tercero, busquen entender antes de juzgar. Cuando alguien nos molesta, nuestra tendencia es inmediatamente juzgar. Qué desconsiderado, qué egoísta, qué irresponsable. Pero ¿y si hay algo que no sabemos? ¿Y si esa persona está pasando por algo difícil? ¿Y si tiene limitaciones que no vemos? ¿Y si simplemente no se dio cuenta? No se trata de justificar todo, pero sí de dar el beneficio de la duda, de no saltar a conclusiones, de tratar de entender. Y muchas veces, cuando entendemos, el enojo se disuelve por sí solo. Hay un proverbio que dice: sé amable con todos, porque cada persona que conoces está librando una batalla que tú no ves. ¡Qué verdad tan grande! Todos llevamos cargas invisibles, todos tenemos luchas internas, todos pasamos por momentos difíciles, y si recordáramos esto cuando alguien nos molesta, si pudiéramos ver más allá de la acción superficial y preguntarnos qué puede estar pasando en el corazón de esa persona, nuestro enojo disminuiría enormemente. No se trata de ser ingenuos, se trata de ser compasivos, de recordar que la persona que nos interrumpió bruscamente tal vez acaba de recibir malas noticias, que la persona que no nos devolvió la llamada tal vez está atravesando una depresión, que la persona que nos trató mal tal vez está agobiada por problemas que no podemos imaginar. Cuarto, expresen lo que sienten de manera constructiva, no reprimir, pero tampoco explotar. Si algo les molesta, háganlo saber, pero de manera calmada, clara, sin acusar, sin atacar. Me siento mal cuando pasa esto, necesito que entendamos esto juntos. En lugar de siempre hacer lo mismo, eres un desconsiderado. Hay una forma de expresar que construye puentes y una forma que construye muros. Elijan la que construye puentes y aprendan a usar mensajes en primera persona. En lugar de decir, tú me haces enojar, que es acusar y poner la responsabilidad en el otro, digan, yo me siento frustrado cuando esto sucede, que es tomar responsabilidad de nuestra propia emoción. Este simple cambio de lenguaje cambia completamente la dinámica de la conversación. Ya no es un ataque que pone al otro a la defensiva, es una expresión honesta de nuestra experiencia que invita al diálogo. Y cuando el otro no se siente atacado, es mucho más probable que pueda escuchar, que pueda entender, que pueda responder de manera constructiva. Quinto, cultiven la vida de oración. Esto es fundamental, queridos amigos. En la oración encontramos perspectiva, encontramos paz, encontramos la fuerza para perdonar, para amar, para no dejarnos llevar por el enojo. En la oración llevamos ante Dios esas situaciones que nos alteran y le pedimos que nos ayude a verlas con sus ojos, no con los nuestros. En la oración aprendemos a confiar, a soltar el control, a poner en manos de Dios lo que no podemos cambiar. Y créanme, hay un poder transformador en la oración que ninguna técnica psicológica por sí sola puede dar. Porque en la oración no solo trabajamos con nuestras propias fuerzas, trabajamos con la gracia de Dios. Y la gracia puede hacer lo que nosotros solos no podemos. La gracia puede sanar heridas que parecían imposibles de sanar. La gracia puede darnos la fuerza para perdonar lo imperdonable. La gracia puede transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y por eso la oración no es opcional en este camino de no enojarse. Es esencial. Sin oración, sin esa conexión con Dios, nos quedamos solos, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, con nuestra naturaleza humana que tiende tan fácilmente al enojo y al resentimiento. Y la oración no tiene que ser complicada, puede ser simplemente hablar con Dios como hablarías con un amigo, contarle lo que te pasa, lo que te duele, lo que te cuesta, pedirle que te ayude, que te dé luz, que te dé fuerza. Puede ser un rosario mientras caminas, puede ser unos minutos de silencio ante el Santísimo, puede ser leer un salmo que resuene con lo que estás viviendo. Puede ser simplemente respirar conscientemente, recordando que cada respiración es un don de Dios. Lo importante no es la forma, es la intención, es ese deseo sincero de conectar con Él, de no hacer esto solos. Y sexto, trabajen en su propia sanación.
Si tienen heridas profundas, si hay situaciones de su pasado que no han resuelto, si hay patrones que se repiten, busquen ayuda. No hay debilidad en reconocer que necesitamos apoyo, que necesitamos sanación. Al contrario, hay humildad y valentía. Un buen acompañamiento espiritual, una buena terapia si es necesario, el sacramento de la reconciliación, el apoyo de una comunidad, todo esto puede ayudarnos enormemente a sanar y a vivir con más libertad interior. Y déjenme decirles algo sobre la terapia, porque sé que hay personas que piensan que ir al psicólogo es signo de debilidad o que si tienes fe no necesitas terapia. Eso es falso. Dios nos dio inteligencia para desarrollar la ciencia, incluida la psicología. Un buen terapeuta puede ayudarnos a entender patrones que no vemos, a sanar heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos, a desarrollar herramientas para manejar nuestras emociones de manera más sana. Y esto no contradice la fe, al contrario, la complementa, porque Dios actúa a través de medios naturales y sobrenaturales. ¿Actúa a través de la gracia de los sacramentos? Sí, pero también actúa a través de las personas que nos ayudan, a través del conocimiento científico, a través de los procesos de sanación emocional, pero sobre todo, y esto es lo más importante, recuerden que no están solos en este camino. Dios está con ustedes. Dios quiere su paz, Dios quiere su libertad interior. Él conoce sus luchas, conoce sus heridas, conoce lo difícil que es no enojarse cuando sentimos que nos han tratado injustamente. Y Él no los condena por sentir enojo, no los juzga por sus reacciones, pero sí los invita a algo mejor, a algo más alto, a una forma de vivir que es más libre, más serena, más llena de amor. Y Él les da la gracia para lograrlo, no de un día para otro, sino paso a paso, caída y levantada, aprendiendo, creciendo, madurando. Piensen en la vida de Jesús. ¿Cuántas veces fue malentendido, calumniado, traicionado, abandonado? ¿Cuántas veces las personas le fallaron, empezando por sus propios discípulos? Y sin embargo, nunca lo vemos consumido por el enojo. ¿Lo vemos firme cuando hay que ser firme? Sí. ¿Lo vemos volteando las mesas de los mercaderes en el templo cuando hay que defender lo sagrado? Sí. Pero nunca lo vemos resentido. Nunca lo vemos amargado. Nunca lo vemos perdiendo su paz interior. Y en la cruz, en el momento más injusto, más doloroso, más cruel, sus palabras son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el modelo, queridos amigos. No una perfección inalcanzable, sino una orientación clara. El amor es más fuerte que el enojo. El perdón es más poderoso que el rencor. La paz interior no depende de las circunstancias externas. Y fíjense en algo, no saben lo que hacen. Jesús no está diciendo que lo que hacen no es malo, está diciendo que no son plenamente conscientes. Y esto aplica a tantas situaciones de nuestra vida. Las personas que nos hieren muchas veces no son plenamente conscientes del daño que causan. Están actuando desde sus propias heridas, desde su propia ignorancia, desde sus propias limitaciones. Y si Jesús pudo perdonar desde la cruz a quienes lo estaban matando, ¿no podemos nosotros perdonar las ofensas mucho menores que recibimos en nuestra vida diaria? No es fácil, lo sé, pero es posible. Con la gracia de Dios es posible. Y aquí quiero detenerme en algo importante: la diferencia entre la ira justa y el enojo destructivo. Porque hay momentos en que la indignación es apropiada, en que el enojo es una respuesta correcta ante la injusticia. Jesús se enojó cuando vio el templo convertido en un mercado, cuando vio a los fariseos más preocupados por sus reglas que por el sufrimiento de las personas. Los profetas del Antiguo Testamento se enojaron ante la opresión de los pobres, ante la injusticia de los poderosos. Hay un enojo que nace del amor, del deseo de que las cosas sean como deben ser, del dolor ante el mal y el sufrimiento, y ese enojo puede ser motor para el cambio, para la acción, para la justicia. Pero hay una diferencia crucial entre ese enojo justo y el enojo destructivo que hemos estado hablando. El enojo justo busca restaurar,
busca sanar, busca cambiar la situación. No busca venganza, no busca destruir a la persona, no se queda rumiando, se canaliza en acción constructiva y después se disuelve. En cambio, el enojo destructivo no busca cambiar nada, solo busca desahogar, solo busca castigar, solo busca alimentar nuestro ego herido. Se queda dando vueltas en nuestro corazón, envenenándolo. Y ese es el enojo del que tenemos que liberarnos. ¿Cómo distinguir uno del otro? Por sus frutos. Si mi enojo me lleva a actuar de manera constructiva, a buscar soluciones, a defender a quien necesita ser defendido y después puedo soltarlo y estar en paz, entonces probablemente es un enojo justo. Si mi enojo me lleva solo a rumiar, a desear el mal para el otro, a amargarme, a quedarme atrapado en resentimiento, entonces es enojo destructivo. Si mi enojo me acerca al amor y a la justicia, es justo. Si me aleja del amor y me lleva al odio, es destructivo. Hay una frase que me gusta mucho y que creo que resume todo esto. La paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de Dios. Mientras busquemos la paz en que todo sea perfecto, en que todos se porten bien, en que no haya problemas, nunca la vamos a encontrar. Pero si buscamos la paz en la presencia de Dios, en el saber que Él está con nosotros, pase lo que pase, en el confiar que Él escribe derecho con renglones torcidos, en el descansar en su amor, entonces la paz es posible incluso en medio de la tormenta. Y desde esa paz el enojo no tiene dónde agarrarse, no tiene dónde hacer nido, porque el corazón está ya ocupado por algo mucho más grande y más fuerte. Y esto me lleva a hablar de algo que es central en toda esta cuestión, la confianza en Dios. Porque mucho de nuestro enojo viene de nuestro deseo de control, de nuestra necesidad de que las cosas salgan como nosotros queremos. Y cuando no salen así, cuando las personas no actúan como esperamos, cuando la vida nos sorprende con situaciones difíciles, nos enojamos, pero esto revela una falta de confianza profunda en que Dios tiene el control, en que Él sabe lo que hace, en que incluso lo que parece malo puede ser usado por Él para nuestro bien. No estoy diciendo que tengamos que ser pasivos, que no actuemos, que no busquemos cambiar las cosas que están mal. Pero sí estoy diciendo que después de hacer lo que está en nuestras manos, tenemos que soltar, tenemos que confiar, tenemos que reconocer que hay cosas que no controlamos, que hay personas que no van a cambiar por más que nosotros queramos, que hay situaciones que no tienen solución inmediata. Y en lugar de quedarnos enojados por esto, podemos elegir confiar. Confiar en que Dios está obrando incluso cuando no vemos cómo. Confiar en que Él sacará bien del mal. Confiar en que si hacemos nuestra parte con amor y soltamos el resultado, Él se encargará del resto. Esta confianza no es fácil, especialmente cuando estamos en medio del dolor, cuando la injusticia parece triunfar, cuando sentimos que hemos sido profundamente heridos, pero es la única fuente verdadera de paz duradera. Porque si nuestra paz depende de las circunstancias, siempre será frágil, siempre estará amenazada. Pero si nuestra paz está arraigada en Dios, entonces es inquebrantable. Puede haber tormenta afuera, pero dentro hay serenidad. Puede haber injusticia alrededor, pero dentro hay confianza. Puede haber personas que nos fallen, pero dentro hay una certeza que nadie puede quitarnos. Queridos amigos, no se engañen pensando que no enojarse es cuestión de carácter, de que hay personas que nacen tranquilas y otras no. No. Es cuestión de trabajo interior, de decisión, de gracia, de crecimiento espiritual. Todos podemos crecer en esto. Todos podemos aprender a vivir con más paz. Todos podemos liberarnos de esa cárcel del enojo que tanto nos amarga. Pero requiere decisión, requiere compromiso, requiere humildad para reconocer que el problema muchas veces está en nosotros, requiere valentía para perdonar, requiere paciencia porque es un camino, no un destino que se alcanza de una vez. Y requiere también comunidad. No podemos hacer este camino solos. Necesitamos personas que nos acompañen, que nos corrijan con amor cuando nos ven atrapados en el enojo, que nos animen cuando queremos rendirnos, que nos recuerden quiénes somos cuando lo olvidamos. Necesitamos amigos que sean ejemplo de esa paz que queremos alcanzar.
Necesitamos una comunidad de fe donde podamos ser vulnerables, donde podamos compartir nuestras luchas sin ser juzgados, donde podamos encontrar apoyo y comprensión. Les aseguro que vale la pena. Les aseguro que cuando empiezan a vivir con más paz interior, cuando dejan de reaccionar con enojo ante cualquier cosa, cuando perdonan y sueltan, la vida cambia. No porque las circunstancias cambien necesariamente, sino porque ustedes cambian. Y al cambiar ustedes, cambia su manera de ver, de sentir, de relacionarse. Se liberan de tanto peso innecesario, de tanta energía desperdiciada en estar molestos, en rumiar, en guardar rencores. Y esa energía pueden usarla para lo que realmente importa, para amar, para construir, para crecer, para hacer una bendición. Y déjenme decirles algo más. Cuando ustedes cambian, cuando viven desde ese centro de paz, también influyen en los que los rodean. Las personas se calman en su presencia. Las situaciones conflictivas se suavizan cuando ustedes responden con serenidad. Sus hijos aprenden observándolos que es posible vivir sin estar constantemente alterados. Su pareja se siente más segura cuando sabe que ustedes no van a explotar por cualquier cosa. Sus compañeros de trabajo respetan esa firmeza tranquila que tienen. Se convierten en una presencia sanadora en su entorno. Y eso, queridos amigos, es un regalo hermoso, no solo para ustedes, sino para todos los que tienen cerca. Y ahora, para cerrar, quiero que hagamos un pequeño ejercicio juntos, aquí y ahora. Piensen en una persona con la que están enojados o molestos, una persona que les hizo algo que consideran injusto, que no cumplió sus expectativas, que los hirió. Tráiganla a su mente. Y ahora pregúntense con honestidad, ¿qué me está robando este enojo? ¿Me está robando paz? ¿Me está robando tiempo? ¿Me está robando la capacidad de disfrutar el presente? ¿Me está robando la libertad? Y ahora pregúntense, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir cargando esto? ¿Vale la pena seguir dándole a esa persona este poder sobre mí? Y si la respuesta es no, entonces tomen una decisión ahora mismo de empezar el camino del perdón, de empezar el camino de soltar. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser completo todavía, pero sí tiene que ser sincero. Digan en su corazón, elijo perdonar, elijo soltar, elijo recuperar mi paz, y pídanle a Dios que les ayude, porque sin Él es muy difícil, pero con Él todo es posible. Digan, Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo solo. Ayúdame, sana mi corazón, dame la gracia que necesito para soltar este peso que cargo. Y confíen en que Él escucha esa oración, en que Él va a responder, en que Él va a obrar en su corazón. Y también piensen en alguna área de su vida donde se enojan con frecuencia. Tal vez es el tráfico, tal vez son los hijos, tal vez es la pareja, tal vez son los compañeros de trabajo. Y pregúntense, ¿qué está detrás de ese enojo? ¿Qué expectativa no cumplida? ¿Qué herida antigua? ¿Qué inseguridad? Y comprométanse a trabajar en eso. Tal vez necesitan buscar ayuda profesional. Tal vez necesitan tener una conversación honesta con alguien. Tal vez necesitan simplemente dedicar más tiempo a la oración y a la reflexión personal. Pero hagan algo. Den un paso concreto, porque la paz no va a caer del cielo. Es algo que construimos día a día con nuestras decisiones. Queridos amigos, Dios los ama, Dios quiere verlos libres, Dios quiere verlos en paz. No permitan que el enojo les robe la vida, no permitan que el rencor les amargue el corazón. Tienen dentro de ustedes, por la gracia de Dios, la capacidad de vivir con serenidad, con mansedumbre, con fortaleza interior. No es debilidad no enojarse, es la mayor fortaleza, es señal de un corazón maduro, de un corazón libre, de un corazón que sabe dónde está su centro. Trabajen en esto, pídanle a Dios que les ayude, sean pacientes con ustedes mismos y poco a poco verán cómo su vida se transforma, cómo las relaciones mejoran, cómo recuperan esa paz que tanto anhelan y que es el regalo más hermoso que Dios quiere darles. Recuerden que este es un camino, no un destino. Habrá días buenos y días difíciles,
Habrá momentos en que lo logran y momentos en que fallan, y eso está bien. Lo importante no es ser perfectos, es seguir caminando, es levantarse cada vez que caen, es no rendirse, porque cada pequeño progreso cuenta. Cada vez que eligen la paz sobre el enojo, cada vez que perdonan en lugar de guardar rencor, cada vez que responden con calma en lugar de explotar, están construyendo ese corazón fuerte y libre que tanto anhelan. Y sepan que no están solos. Dios camina con ustedes, la Virgen María los acompaña, los santos que vivieron esta paz interior, antes que ustedes interceden por ustedes, y tienen una comunidad de hermanos y hermanas en la fe que también están luchando por lo mismo. Así que ánimo, queridos amigos, ánimo y adelante. La paz interior es posible, la libertad del enojo es posible, una vida serena y llena de amor es posible. Todo esto es posible con la gracia de Dios y con su cooperación. Que Dios los bendiga, que los guarde, que los llene de su paz. Hasta pronto, queridos amigos. De alguien muy querido, que los médicos ya habían declarado sin esperanza, y en medio de todo eso, una sequedad espiritual tan terrible que me hacía sentir que Dios estaba a millones de kilómetros de distancia, que mis oraciones no llegaban más allá del techo, que estaba completamente solo. Y esa mañana, con lágrimas corriendo por mi rostro, con el corazón destrozado, con una desesperación que apenas podía contener, le dije a María con una voz quebrada: Madre, tú que eres la que desata los nudos, tú que Jesús escucha siempre, tú que tienes el poder de interceder por nosotros de maneras que ni siquiera podemos imaginar, te suplico, te ruego, te imploro que desates estos nudos que me están destruyendo. Yo ya no puedo más, Madre. Yo he intentado todo, he orado, he ayunado, he buscado ayuda y nada funciona. Estos nudos son demasiado apretados para mí, pero no para ti. Hoy es tu día especial, el 12 de diciembre, cuando celebramos tu aparición milagrosa en Tepeyac, cuando recordamos que tú eres nuestra Madre amorosa que siempre escuchas los clamores de tus hijos. Así que hoy, en este día sagrado, te presento estos 3 nudos imposibles de mi vida y confío, aunque con la fe más pequeña que me queda, que tú los vas a desatar. Y hermanos, hermanas, lo que sucedió después de ese día, lo que comenzó a desarrollarse en las semanas y meses siguientes, fue tan milagroso, tan extraordinario, tan claramente obra de la intercesión de María, que cambió para siempre mi manera de entender el poder de la oración, especialmente las oraciones hechas en días especiales, en días santos, en días donde el cielo parece estar más cerca de la tierra y donde la gracia de Dios fluye de manera particularmente abundante. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Que no todos los días son iguales espiritualmente. Hay días ordinarios, días comunes, y luego hay días extraordinarios, días señalados por Dios mismo, días marcados por eventos especiales en la historia de la salvación, días donde la Iglesia nos dice que hay gracias especiales disponibles para nosotros. Y el 12 de diciembre es uno de esos días extraordinarios, uno de esos momentos del año donde el cielo se abre de manera particular, donde María está especialmente cerca, donde las oraciones tienen un poder especial, donde los nudos más difíciles, más complicados, más imposibles de nuestras vidas pueden ser desatados por la intercesión poderosa de Nuestra Señora de Guadalupe, la Madre desatadora de nudos, la morenita del Tepeyac, que ama a sus hijos con un amor tan profundo, tan tierno, tan maternal,
que no puede negarnos nada cuando acudimos a ella con fe. Y hoy, en este mensaje, en esta hora que vamos a pasar juntos, voy a compartirles 3 oraciones específicas, 3 oraciones poderosas, 3 oraciones que cuando se hacen con fe el 12 de diciembre tienen un poder extraordinario para desatar los nudos más difíciles de su vida. Y no son oraciones mágicas, no son fórmulas automáticas, no son hechizos, son oraciones que conectan con verdades profundas de nuestra fe, oraciones que movilizan la intercesión de María, oraciones que abren nuestro corazón a la gracia de Dios, que es la única que verdaderamente puede transformar situaciones imposibles. Pero antes de darles esas 3 oraciones, necesito explicarles por qué el 12 de diciembre es tan especial, por qué este día tiene un poder particular, por qué las oraciones hechas en este día son especialmente eficaces. Y para eso tenemos que remontarnos casi 500 años atrás, al año 1531, a un lugar llamado Tepeyac en lo que hoy es México. Juan Diego, un indígena recién convertido al cristianismo, un hombre sencillo, humilde, pobre, estaba caminando hacia la Ciudad de México para asistir a misa cuando de repente escuchó un canto hermoso celestial que venía de la cima del cerro, y cuando subió para ver qué era, se encontró con algo que cambiaría su vida y la historia de América para siempre. Una mujer hermosísima, radiante, rodeada de luz, vestida con ropas que brillaban como el sol, parada sobre la luna, con estrellas en su manto. Y esa mujer le habló en su idioma náhuatl con una ternura maternal que lo llenó de paz y de amor, y le dijo: Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Y cuando Juan Diego le explicó que iba a misa, ella le dijo algo que ha resonado a través de los siglos, algo que sigue siendo la esencia del mensaje de Guadalupe. Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, donde mostraré, haré patente y daré todo mi amor, mi compasión, mi auxilio y mi defensa a todas las gentes que me invoquen y en mí confíen, porque yo soy vuestra Madre piadosa, tuya y de todos los moradores de esta tierra. ¿Escucharon eso? Yo soy vuestra Madre piadosa. María se identificó no solo como la Madre de Dios, no solo como la Reina del Cielo, sino como nuestra Madre, la Madre de todos nosotros, la Madre que quiere darnos su amor, su compasión, su auxilio, su defensa. Y luego añadió algo crucial: donde mostraré todo mi amor a todas las gentes que me invoquen y en mí confíen, que me invoquen, que confíen en mí. María está pidiendo que acudamos a ella, que la invoquemos, que confiemos en su intercesión maternal. Y cuando el obispo no le creyó a Juan Diego, cuando le pidió una señal, María le dijo que subiera a la cima del cerro en pleno invierno, donde normalmente no crecía nada, y recogiera flores. Y Juan Diego encontró rosas de Castilla, hermosas, frescas, imposibles en ese lugar y esa época. Las cortó, las puso en su tilma, su manto, y las llevó al obispo. Y cuando abrió su tilma para mostrar las rosas, sucedió el milagro más grande. En la tela quedó impresa milagrosamente la imagen de María, la imagen que conocemos como Nuestra Señora de Guadalupe, la imagen que hasta el día de hoy, casi 500 años después, sigue intacta, sin explicación científica de cómo se formó o cómo se ha preservado. Y
Ese evento sucedió precisamente el 12 de diciembre de 1531. Por eso este día es tan especial. Por eso en este día celebramos no solo un evento histórico, sino un momento donde el cielo tocó la tierra de manera tangible, donde María se manifestó de manera extraordinaria, donde ella dejó una señal permanente de su amor y su cercanía.